4. Vamos a compartir una palabra conocida por todos nosotros y por sobre todas las cosas vamos a intentar de poder recibir la instrucción de parte del Señor para poder corregir quizás nuestro caminar, nuestro andar diario. Como lo dije hace un rato, es la primera parte de un estudio que vamos a dar. Puede ser que haya una segunda parte como una tercera. Pero en esta noche vamos a estar hablando sobre la vida de dos hermanos, ¿sí? Génesis 4 habla de dos hermanos que fueron llamados por Dios a salir al campo. Pero ¿qué le parece si compartimos el verso 1 en adelante en esta noche? Y la Biblia nos habla de esta manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz su hijo Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando de aquel fruto que nosotros traemos y presentamos a Dios. ¿Cuál es el fruto que traemos? Y cuál es la actitud nuestra que tenemos nosotros ante Dios cada vez que ofrendamos o cada vez que presentamos algo al Padre. Entonces en esta noche vamos a ir viendo, a medida que vayamos avanzando en el tema, podemos ir nosotros observando la historia de dos hermanos. Dice la Biblia que llegó el momento en que Adán conoció a su esposa, es decir, tuvieron una intimidad, y de la intimidad nació primeramente Caín, y luego viene a nacer el hermano suyo. Las Escrituras nos habla que uno fue labrador de la tierra y el otro dice que criaba ovejas, es decir, a Caín labrador de tierra y Abel era pastor de ovejas. Ambos en un momento determinado, como en esta noche, venimos nosotros a la presencia de Dios. Es decir, acá estamos más de 2, más de 3 reunidos en esta noche. Y cada vez que nos congregamos dentro de la casa del Señor, venimos todos, ¿sí? Pero ¿cómo es la disposición nuestra o en qué actitud nosotros venimos ante Dios? Entonces la historia de Caín y Abel nos habla en esta noche y posiblemente las noches siguientes sobre cómo nosotros nos presentamos ante Dios y con qué actitud nosotros venimos a la presencia del Señor. Primeramente, muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor para poder orar, compartir un momento de alabanza, compartir un momento de reunión con los hermanos,
poder estar allí en la unidad del cuerpo para que el Señor se manifieste, pero ¿cuál es el corazón que nosotros tenemos ante Él? Y acá nosotros, vuelvo a insistir en esto, Caín y Abel nos van a enseñar cómo nosotros estamos en este tiempo con el Señor. Entonces, convengamos, Caín y Abel vinieron a su vez, ambos vinieron a la presencia del Señor y ambos ofrecieron algo a Dios. Ambos ofrecieron una ofrenda, cada uno de acuerdo al trabajo que tenía. Dice la palabra que Caín trajo del fruto de la tierra. Él era labrador, era un hombre que sembraba, cosechaba y trajo el fruto de su trabajo como ofrenda al Señor. Pero dice la palabra que en un momento determinado también Abel trae de su ofrenda y trae lo mejor que tenía, ¿sí? Lo más gordo como ofrenda al Señor, y dice de que Dios miró con agrado la ofrenda de uno de ellos. Es decir, que Dios favoreció con su bendición a uno de los dos. Y acá nosotros vemos que en un momento determinado Dios ubica lo que nosotros traemos de acuerdo a la actitud nuestra en un lugar determinado para poder bendecirnos a nosotros en un momento determinado del tiempo. Cada uno de nosotros anhelamos el mover glorioso del Espíritu Santo, ¿sí? Anhelamos tener una presencia, anhelamos poder venir a la casa de Dios, anhelamos estar en casa, anhelamos escuchar una adoración en nuestra casa, una alabanza en nuestra casa y poder sentirle a Dios manifestado allí bendiciendo nuestro hogar, de cómo Dios muchas veces nos ha librado de algunos juicios, de algunas consecuencias en nuestra vida, y cómo a veces nosotros nos preguntamos y nos decimos, Dios nos libró, y cómo fue manifestado el poder de Dios, que Dios nos libró de todo esto. Entonces ese mover del Espíritu de Dios en este tiempo también quiere volver a desatar en nuestra vida un movimiento, un avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de resucitar aquello que está muerto, de volver a traer vida a aquello que murió en nosotros, ¿sí? Cuando la palabra del Señor habla a través del profeta Ezequiel, vamos a ir viendo nosotros acá en el capítulo 37 de Ezequiel, nos dice la palabra que había toda una nación presente ante Dios, y Dios le llama a esa nación, el título del pasaje bíblico, el Valle de los Huesos Secos. Y fue allí cuando el profeta Ezequiel fue llevado por Dios, y Dios comienza a mostrarle a Ezequiel cómo estaba la condición del pueblo. Porque al final del capítulo Dios habla y a través de Ezequiel y nos deja este relato a nosotros de que era el pueblo de Dios que estaba en esa condición, pero Dios con el mover del Espíritu Santo le empezó a traer vida y le volvió a despertar a la iglesia. Es decir, de que dentro de la casa del Señor hay hombres y mujeres indecisas, por los cuales el avivamiento no puede llegar a todavía por la actitud que en el corazón de ellos está teniendo. Amén. Entonces, en esta noche, a ver, Miguel, esperamos acá. Miguel, junto a la pastora, rápido, por favor. ¿Sí? Ahí estamos, junto a la pastora. Entonces se termina el problema allí, que no haya interrupción. Amén. ¿Estamos hasta acá o no? Amén. Listo. ¿En qué quedamos? A ver, allá la abuela que estuvo peleando con sus dos hijos, la nieta y con el hijo, ¿qué pasó? ¿Se da cuenta? Todo esto usted tiene que prevenir en su casa, ¿sí? Le tiene que dar el antídoto al Espíritu Santo mostrándole el negro al marrón. Ahora escuche bien acá. Nosotros siempre queremos de que Dios nos levante. Estamos queriendo de que Dios nos ubique en un lugar determinado en su casa. Siempre estamos anhelando de que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, y cada vez que se manifiesta de una manera superior o de una manera diferente. ¿Estamos hasta acá? ¿Usted anhela eso? Yo anhelo también. Ahora, ese presente que nosotros tenemos en Dios es lo que nosotros tenemos que corregir hoy. Fíjese algo importante, lo que nos relata las Escrituras. Ezequiel capítulo 47, anote usted en su apunte. Ezequiel 47. Ezequiel 47 nos habla de un proceso a nosotros, ¿sí? Si usted lee, abra su Biblia el capítulo 47, rapidito. Hoy es un día de estudio, rapidito. Capítulo 47 de Ezequiel, rápido.
para que usted pueda estar viendo de qué estamos hablando, ¿sí? Ezequiel 47. En el libro de Ezequiel 47 nos habla de un proceso. Diga conmigo, proceso. Proceso. Ahora, ¿cuál fue ese proceso que vivió el profeta Ezequiel? Dice que para poder hacerla corta el pasaje, dice que llegó un momento que Ezequiel tuvo que nadar para llegar a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque cuando él comienza a moverse para poder llegar a Dios, dice que las aguas llegaban al tobillo, a la rodilla, dice que llegó a los lomos, es decir, a la parte de la cintura. Acuérdese de que cuando la Biblia habla de los lomos, está hablando de la parte reproductiva del varón. Y después dice que se vio con la necesidad de poder llegar a la presencia del Padre a nado, nadando. ¿Por qué? Porque habla de un proceso que cada uno de nosotros tenemos que pasar y tenemos que vivir para poder llegar a experimentar una presencia más duradera en nuestra vida, ¿sí? Más duradera en nuestra vida. Entonces, Ezequiel nos habla de un proceso. Diga conmigo, un proceso. Un proceso. Cuando llegó el momento también, hemos hablado en este lugar sobre el camino del profeta. Es decir, basado a la vida de dos profetas, de Elías y de Eliseo. Uno era el mentor o el maestro o el guía, el padre en la fe, y el otro era el discípulo que fue instruido por ese Elías para poder llegar a ocupar en el momento que Elías era arrebatado por Dios el lugar del profeta Elías. Pero Elías, dice la palabra, para que usted vaya entendiendo esto, dice que Elías le llevó por distintos lugares a Ezequiel. Cada uno de los lugares donde estuvo Eliseo, representaba una instrucción y un proceso que él debía llegar o pasar, ¿sí? Había un lugar donde había necesidad de pastores y fue donde Elías le dice, quédate aquí. Pero Eliseo comprendió que no era el lugar, no porque quizás no era necesario que él quede, sino porque él se vio en la necesidad de poder llegar a algo mayor, porque había un proceso que todavía estaba pasando. Cuando llegábamos también a Gilgal y a todos sus lugares, cada uno de esos lugares representa para nuestra vida un lugar donde Dios transforma, donde Dios modifica, donde Dios reestructura nuestras vidas, nuestros pensamientos, para que nosotros podamos llegar a ser más efectivos en el Padre. Entonces, repito acá, ese libro de Ezequiel 47 nos habla de un proceso. El camino del profeta, que también nosotros hablábamos, vez pasada en este mismo lugar, también nos habla de un proceso. Pero la historia de Caín y de Abel nos habla de lo que verdaderamente se eleva al trono de la gloria. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando acá a través de Abel y de Caín, o de Caín y Abel, de la actitud y de nuestra vida ante la presencia del Padre. Entonces estamos hablando allí a través de estos dos hermanos, lo que nosotros realmente estamos llevando a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que era como olor fragante la ofrenda de Abel y Dios lo aceptó a la ofrenda de Abel. La enseñanza de estos dos es un claro ejemplo de lo que Dios también quiere que nosotros podamos vivir en este tiempo, ¿sí? Es un claro ejemplo, una enseñanza de lo que usted y yo hoy necesitamos experimentar en Dios y manifestarlo. Todo lo que recibimos se debe manifestar a través de nuestras acciones de adentro hacia afuera. Ahora, llegamos a un momento en que quizás cada uno de nosotros hemos sido usados. Escuche bien acá. Hemos sido usados por Dios. Anote usted por allí, en su apunte. En un momento determinado, usted y yo hemos sido usados por Dios. Ahora, a través de ese mover de Dios, cuando Dios nos usó a nosotros para orar por alguien que se sane, para bendecir a otro, por ejemplo, no hemos puesto a pensar si lo que hemos dado a Dios como ofrenda, como servicio, fue de agrado a Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos y decimos, yo le sirvo a Dios, estoy en una casa de oración, estoy trabajando en el grupo de danza de la iglesia, me voy a ayudar a la escuela bíblica para niños, para hacer el copeo, para hacer la leche, estoy preparando los temas para enseñar a los niños con respecto a la palabra del Señor y cosas por el estilo. O vamos y oramos por un necesitado, por un enfermo,
y vamos o juntamos algo de ropa, mercadería, cuando vemos una necesidad y le llevamos a la persona necesitada. Entonces decimos, estamos sirviendo a Dios. Ahora, el servicio que yo le brindo a Dios y que usted le está dando a Dios, ¿es grato ante los ojos del Padre? Porque cuando nosotros le hacemos el servicio a Dios de acuerdo al propósito de Dios, la bendición de Dios llega a nosotros sin necesidad de que nosotros busquemos la bendición. Ahora, fíjese, la pregunta entonces que en esta noche usted y yo tendríamos que hacer es si lo que yo o usted le da al Señor como servicio es grato ante Él. Está siendo grato ante los ojos. Llega a la presencia del Señor como un olor fragante. Diga conmigo, olor fragante. Olor fragante. Ahora, hay algo importante acá que sucedió en el momento de las ofrendas. En el momento en que el altar de la ofrenda de Caín y de Abel fue preparada, pero en el momento de la entrega de la ofrenda, en el momento en que ambos presentaron algo ante Dios, cada uno del fruto de su trabajo, ¿sí? Pero dice la palabra, nos enseña a nosotros que Dios no miró la dimensión de las ofrendas. La enseñanza es, Dios no mira la dimensión de tu ofrenda, sino la capacidad que tú tienes para dar a Dios. La capacidad. Ahora no estamos hablando de la capacidad financiera, material que cada uno de nosotros podamos tener. Porque generalmente confundimos este término acá, cuando decimos, por ejemplo, en este caso, no miró la capacidad, sino que miró la capacidad de ofrecer de cada uno de ellos. Sino cuando hablamos de la capacidad, en este caso, estamos hablando de cómo ellos vinieron a Dios. Si fueron desprendidos, si dieron sin dolor, si dieron sin murmurar, si dieron sin quejarse, si trajeron ofrenda a Dios, tan solamente, porque ahí sabe lo que pasa muchas veces. Nosotros damos a Dios, miren un ratito usted, nosotros damos a Dios porque alguien, como dijimos también en este mismo lugar, nos enseñó a nosotros que tenemos que dar. Pero acá nosotros estamos hablando de aquello que lo hacemos por revelación. Cuando hablamos en el área espiritual, cuando lo manejamos en el área espiritual, no es lo mismo que en el área material o natural. Hoy, por ejemplo, fuimos nosotros a buscar escombros para poder hacer el contrapiso de la casa mayor del Señor acá al lado. ¿Sí? Eso estamos hablando de nuestra capacidad natural, nuestra capacidad humana. Tuve un momento disponible y me fui y hice algo. Pero cuando hablamos en el sentido espiritual, va más allá o trasciende más allá de lo natural. Porque cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de un sacrificio y de una entrega absoluta a Dios sin esperar que Dios me dé algo a cambio. Yo le sirvo a Dios por el hecho de que Él en un momento determinado me sirvió a mí. Ahora, ¿cómo Dios me sirvió a mí? Dice la Biblia en Juan capítulo 3, en su verso 16, las Escrituras dicen que allí Dios sirvió al hombre, pero también a través de que fue enviado Jesucristo a morir por nosotros, ¿sí? Eso dice Juan 3:16. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, también habla de un servicio que Dios prometió brindarnos a nosotros cuando Él prometió darnos al Mesías a favor nuestro por causa del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Los padres de Caín y de Abel. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de ese nivel de entrega que nosotros tenemos con Dios. Porque muchas veces nosotros le queremos servir a Dios y le servimos. Pero a veces somos personas que ponemos en primer lugar lo nuestro antes que Dios. Cuando quizás la actividad secular, natural que nosotros podamos tener en ese momento, se podía quizás pasar para hacerlo un poco más tarde y disponer este espacio de tiempo para poder hacer algo para la casa del Señor. ¿Me entiende lo que hablo? Muchas veces las hermanas, las mujeres dicen, me tengo que lavar la ropa, pero lavar la ropa en un sentido figurado. La mayoría tienen lavarropa,
mientras que atiende algo para el Señor, Él agarró para hacer trabajo que las mujeres antes hacían. Entonces quiere decir de que hay un momento en el que yo puedo acomodar el tiempo para poder hacer algo para el Señor. Pero cuando sucede este tipo de pensamiento en nosotros, cuando nosotros tenemos una entrega, cuando nosotros tenemos un renunciamiento y no hay nada que yo ponga o que usted ponga en el camino antes que Dios. Algo importante, nosotros tenemos que tener un pensamiento en todo momento, y el pensamiento nuestro debe ser primero Dios. Dios enfoca la atención mía, la atención suya, desde el momento mismo en que usted y yo abrimos los ojos a la mañana. Dios es el primero. ¿Por qué? Porque ya Dios nos bendijo. Dios ya nos sirvió a nosotros. Porque Él ya acomodó anoche para poder brindarnos a nosotros el pan de la mesa que hoy nosotros íbamos a comer. Entonces, Dios está en un momento, en un constante mover permanente. Él no se detiene. Él está moviéndose en todo momento, pensando a favor de nosotros. Por eso que Jesucristo dijo, lo que yo veo a mi Padre hacer, eso yo hago. Y por eso Jesús también dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces, la actitud tuya es lo que Dios, en el momento de tu servicio y de tu ofrenda, es lo que Dios va a mirar. Dios va a observar la forma en que tú vienes a servirle, a ofrendar, la forma en que tú entregas tus diezmos, tus primicias, la forma en que tú traes una siembra para un hermano necesitado, la forma en que tú atiendes la casa del Señor para limpiar, para acomodar las sillas para el servicio, la forma en que tú te preocupas por edificarte a ti mismo en el momento de capacitarte en la palabra para dar mejor servicio. Porque todo eso es servicio. No es únicamente venir a limpiar, a revocar, a pintar la casa de Dios. No, eso no es todo es servicio. Todo es un constante en Dios. Y todo eso Dios evalúa para poder desatar bendiciones en nosotros. Nunca miró con la habilidad para levantar altares. Hay algunos que se destacan levantando paredes, ¿sí? Hay algunas hermanas que se destacan en la limpieza, mejor que otras. Pero Dios no mira en qué tú te destacas, sino en la condición que tú vienes a servir. ¿Cuál es tu corazón? Porque hay muchas personas que podemos destacarnos en un área, podemos llegar a tener mayor habilidad que otros. La vez pasada yo di un claro ejemplo en la clase de los días jueves. Mi esposa tiene una capacidad, pero yo no le puedo pedir a mi esposa que haga lo que yo debo hacer porque yo tengo una capacidad diferente a la de ella. ¿Me entiende? O hay momentos en que mi esposa tiene mayor capacidad en un área y ella no me puede venir a pedir a mí que yo haga lo que ella podría hacer cómodamente y tranquilamente sin esfuerzo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para hacer algo. Pero Dios tampoco mira eso. Porque muchos de nosotros, esa capacidad natural que podemos llegar a tener, la usamos para poder sobresalir del grupo. Y es allí donde fracasamos. Porque no es eso lo que a Dios le agrada, sino que tengamos la actitud, como dijo el apóstol Pablo, por amor a ellos me he hecho más pequeño que cualquiera. Para que ellos no sean tropiezos, no tengan tropiezos en mí. Me he hecho inferior, siendo mayor yo me hago menor. Teniendo mayor capacidad me hago inferior a ellos en capacidad para que ellos puedan ser crecidos en el Señor. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que Dios evalúa en nosotros. Lo que Dios mira en nosotros. ¿Va entendiendo? Ahora, yo como pastor me podía quedar tranquilamente en mi casa y decirle a los servidores de la casa, vayan a cargar escombros. Pero yo también me fui. Porque Dios no mira un servicio de escritorio. De traje y corbata, de ropa vestida bien, porque somos pastores, yo soy diaconisa, yo soy la anciana de la iglesia, y no lo otro, que recién comienzan, haga esto, yo ya lo hice. No, Dios está esperando de que nosotros estemos tan activos como el primer día en todas las áreas. Y es allí donde Dios evalúa nuestro caminar también. Entonces, no es tu capacidad de hacer algo tampoco el que Dios mira. Dios tampoco mira eso. Él vio más allá de lo que nosotros naturalmente podemos percibir.
Y para que usted entienda esto, un poquito le doy un ejemplo. Cuando vinieron los hijos de Elí, en el momento que Samuel tenía que escoger rey, que iba a suplantar la vida del rey Saúl, mírenme un ratito. Cuando tuvo que pasar esto, vio al primer hijo de Elí, Samuel, y dijo, de cierto aquí el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, no, para un ratito, yo no miro lo que tú observas. A nuestro entender, usted puede llegar a tener la mayor capacidad posible. ¿Me entiende? En todo. En su intelecto, en su capacidad intelectual, en su coeficiente mental, en su capacidad para poder llegar a hacer algo creativo en algo. Pero Dios no mira eso. Yo sí miro, la pastora puede mirar, el resto de la iglesia puede observar, pero Dios mira algo diferente. Y ese algo diferente está dentro nuestro. Está dentro tuyo, está dentro mío. Dios mira mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. Por eso los ojos de Dios miran más allá de lo que humanamente usted y yo podemos observar. Esta enseñanza puede llegar a cambiar, o este pensamiento puede llegar a cambiar nuestra vida, y aún puede hacer que nosotros tengamos un salto hacia nuestro llamado. Ahora vamos a ver algunos acontecimientos. Si usted es diestro, rapidito para anotar, entonces el tiempo lo trabajamos cómodo. Anote usted por allí. Algo paso de los acontecimientos, o paso a paso los acontecimientos, como usted lo quiera titular para mejor entendimiento suyo. El primero, la Biblia nos enseña que cada uno trabaja al Señor una ofrenda conforme a su corazón. ¿Sí? Como usted esta noche. Usted trajo algo para Dios conforme a tu corazón. No a lo que Dios... o es verdad. El otro día hablaba con una de las jóvenes de la iglesia que diezma acá. Y me dijo, pastor, hablé con la pastora y le dije que yo en vez de entregar un 10, entrego un 15. Porque recibí, me dieron escuché esto y quiero hacer esto porque quiero ser bendecida por Dios. Y le dije, si en tu corazón hay una disposición y eso no te afecta, le digo, hazlo. Si vos tan solamente lo haces porque sentiste de parte de Dios hacerlo, hacelo. Pero humanamente, si nosotros pensamos hacerlo porque a aquel le resultó, entonces yo no lo hago. Porque la fórmula de aquel no es la que yo tengo. Y lo que Dios dispuso en el corazón del hermano no es lo que Dios dispuso en mi corazón. Por eso acá, el primer punto de estos acontecimientos que nos trata la Biblia, habla que cada uno trajo una ofrenda a Dios conforme a su propio corazón. Dieron lo que poseían. La pregunta es, si yo le estoy trayendo algo a Dios, que Dios realmente me está pidiendo que traiga. No sé si me explico. Muchas veces nosotros le damos a Dios lo que yo dispuse. Como dice el apóstol Pablo, cada uno, conforme a su bendición, traiga a la casa del Señor su ofrenda. ¿Sí? Cada uno. Pero, bueno, me voy a ir a la reunión esta noche y, ahí bueno, guardame tanto para llevar a la iglesia hoy. Pero ese guardame tanto, ¿con qué actitud yo lo he guardado? ¿Cuál fue mi pensamiento? Porque a veces nosotros pensamos en hoy, mañana y pasado, pero no olvidamos de que Él es el Dios de mañana y pasado también y de futuro también. Y que Él puede bendecirme hoy como me puede bendecir mañana. Mira, como el caso de Margarita, de la forma en que Dios la bendijo de manera sobrenatural, cancelando una deuda prácticamente de que ella tenía, que era impagable para ella. Como hay casos de hermanos que hoy veníamos nosotros esta mañana de trabajar y veníamos hablando y decíamos, hoy a la tarde veníamos hablando con la pastora y le decía, pero tus hermanos tan solamente tienen el salario que da el gobierno
y él trabaja cada vez que le dan un trabajo y está siendo bendecido y quiere a Dios que se afirme para que Dios le supere en bendiciones. Pero todo depende de la disposición tuya para que tú seas bendecido. Por eso acá es importante no dar lo que yo poseo, sino dar a Dios algo que a mí me cueste. El rey David dijo en una oportunidad algo importante. Él quiso hacer un altar a Dios, ¿sí? Quiso hacer un altar a Dios. Y fue a la casa de uno de sus siervos y quiso comprar una era, un campo, para únicamente edificar altar a Dios. Y como era el rey, el dueño de la era, el dueño del campo le dijo: rey, a vos no te sale un centavo, toma la cantidad de tierra que quiera, y más si es para Dios, lo agrego yo, ¿no? Entonces el rey le dijo: no voy a dar a Dios lo que a mí no me cueste. Muchas veces nosotros le damos a Dios lo que a mí me sobra, no lo que realmente deberíamos dar. ¿Y sabe por qué le damos a Dios lo que a mí? Hablo de manera personal, pero usted diga: yo le doy a Dios, diga conmigo, le doy a Dios, lo que a mí me sobra. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque estamos pensando en mañana. Estamos pensando en que debo hacer tal cosa. Y si doy esto o hago esto, ¿se acuerda el esfuerzo que nosotros quedamos en hacer para comprar los ladrillos? En un momento determinado alguien me dijo: no, pastor, seguiremos ofrendando para el Señor una ofrenda especial porque es la manera en que nosotros vamos a ser bendecidos. La pregunta es: ¿se está dando? ¿Entiende? ¿Y sabe por qué hemos, hablando en forma general, frenado esto? Porque estamos pensando en mañana. Y yo tengo un Dios presente, no pasado. Dice las Escrituras: si yo voy a dar lo que a mí me sobra, estoy pensando en mañana. ¿Sí? Estoy pensando en esta noche, ¿qué voy a cenar esta noche cuando llegue a casa? Guay, las empanaditas del chef me gustaría comer esta noche con aceituna. Y guay, pero sale cara. Y si entrego esto, no como. Pero la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Cada día trae consigo, acompaña ese día conflictos, problemas, dificultades, escasez. Pero ese día que tiene su propio afán, tengo un Dios que está por sobre el afán de ese día. Entonces, si yo me pongo a pensar en tengo esta postura, entonces, ¿dónde nosotros estamos parados hoy? ¿Somos Caín o somos Abel? La Biblia dice que Dios le habló a Caín y le dijo: wow, de cierto, el pecado está a la puerta. Y un día hablaba con mi mamá y yo le digo: mami, el pecado es pecado. Y aún si tú tienes que hacer las cosas de forma correcta y no lo haces, dice el libro de Gálatas que ya es pecado. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, para papá Dios ya es pecado. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Accionarnos, movernos de acuerdo al propósito. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Con mi esposa nosotros estamos anhelando no tan solo esta casa que podamos llegar a terminar de edificar, sino queremos seguir edificando. Queremos poseer bienes, queremos comprarnos un auto, pero la palabra del Señor dice que aquel que siembra cosecha. ¿De qué me sirve tener 20 hectáreas, 30 hectáreas, si nunca labré la tierra, nunca eché semilla para cosechar? Pero yo me senté, como algunos, cruzado el brazo, y dije: wow, voy a cosechar algodón este año, y de lo mejor es el algodón. Pero yo pregunto: ¿en qué momento sembramos? ¿En qué momento trabajamos la tierra? ¿En qué momento le he sacado a la tierra lo que puede llegar a afectar la futura siembra? ¿Cómo pretendo cosechar algo que nunca trabajé, nunca sembré? Por eso la Biblia dice: aquel que siembra cosecha. Ahora yo pienso y digo:
voy a tener esta actitud. Estoy en el primer punto. Estoy en el primer punto. Di lo que poseía. ¿Sí? Ahora yo pienso, si vamos a tener esta actitud, ¿cómo pretendo yo ser bendecido si tengo una actitud egoísta? La palabra del Señor dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y aumentará su sementera, que 1 Corintios capítulo 9. Y Dios bendice el dador alegre y da el doble de lo que ha dado. Es decir, de que si yo vengo con una disposición en el corazón, con gozo, con alegría, a ofrendar algo, a traer algo a Dios, pero en mi corazón no hay sentimiento de culpa, no hay dolor, no hay resentimiento, no tengo acá, ay, me cuesta desprenderme. No, si en mi corazón no tengo ese sentimiento, entonces Dios bendice al dador alegre y multiplica lo que ha dado. Amén. Por eso que hay algunos que son salpicados y otros que son remojados. Pero hay otros que son bañados con bendiciones. Amén. El libro de Eclesiastés nos dice, pone el pan sobre las aguas y en su tiempo... ¿Me entiende usted? Diga conmigo, estoy entendiendo. Estoy entendiendo. Ahora, fíjese, y esto es importante, ¿sí? Esto es importante que entendamos en esta noche. El punto 2. La Biblia nos enseña lo siguiente a nosotros. Que en el momento en que Dios acepta la ofrenda de Abel, el rostro, el semblante de Caín decayó. Ahora yo te pongo este ejemplo, como podríamos decirle, un ejemplo presente, ¿sí? Vos mirás la bendición de aquel. Dios lo está superando a este, che. Estaba por dar el nombre y apellido de 2 hermanos acá. Le bendice y vos, al ver la bendición del otro, con tu misma capacidad financiera, vos estás viendo que el otro te supera. ¿Me va entendiendo usted? ¿Cómo te quedas vos, honestamente hablando? Sé sincera contigo mismo en esta noche. ¿Cómo te quedas? Mal. Y aunque tú, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! El hermano está siendo bendecido. El Señor está superando todo en su casa. Se está comprando, se está edificando. ¡Wow! ¡Qué milagro! Lo sanó el Señor. Y usted por fuera. Porque el rostro de Caín estaba por fuera, bueno. Pero el semblante, Dios observó el semblante de este Caín, cómo decayó en el momento que la ofrenda de su hermano fue aceptada de una manera diferente a Dios, por Dios. Entonces el punto 2 es que el semblante de Caín decayó y se ensañó, se enojó. Aunque usted por fuera muestre algo, por dentro tiene una bronca. Porque usted no quiere que otro sea bendecido, porque usted dice, yo tengo... La bendición de Dios no viene por tu antigüedad, viene por tu entrega. Yo soy el primogénito, Señor, ¿cómo no me vas a bendecir a mí? Si a mí me corresponden las dobles cosas porque soy el primogénito. La mejor bendición es para mí, soy el primogénito. No, Dios cuando va a bendecir no mira si tú llegaste antes o después. ¿Qué pasó cuando el dueño de la tierra salió por los pueblos de la ciudad a buscar peones para que trabajen en su campo? Dice las Escrituras. Vino el primero. Mira, yo te voy a pagar a vos 1.000 pesos durante esta jornada laboral. 1.000 pesos te entrego por todo este día. ¿Estás de acuerdo? Y el primero dijo, sí, estoy de acuerdo. 1.000 pesos me viene bien. Pero es nada. Para como no hay mucho trabajo para hacer, 1.000 pesos... Como si nada, te hago el trabajo. Listo, venga para acá. Pero luego encontró a otro y le dijo también, mira, son las 10 de la mañana, pero se me ocurre contratarte y te voy a pagar 1.000 pesos también. El otro entró a trabajar a las 6. Caminando por el pueblo, por la ciudad, por los montes y los bañados, encontró a otro y le dijo, andate a mi campo. Son las 12, pero no importa. Te voy a pagar al terminar la tarde 1.000 pesos. Está escrito en la Biblia, no el monto, pero yo estoy diciendo
un monto así. Pero la Biblia está. Y encontró a otro, y después le encontró a otro a las 5 de la tarde. Y terminaba la jornada laboral a las 6. Pero anda a trabajar. Te estoy viendo con ese. Anda a trabajar. Te voy a dar 1.000 pesos por esta hora de trabajo. Cuando vino el primero a cobrar, dijo, pero ¿cómo? Este llegó hace un ratito, 10 minutos de trabajo y ya le pagaste 1.000. Yo trabajé desde las 6 de la mañana. Y el dueño del campo dijo, pero si la plata es mía, yo te agrego esto. La Biblia no dice tal cual, pero te estoy haciendo al argentino. Dice, el campo es mío, la plata es mía, yo con lo que es mío, yo hago lo que quiero. Si así me ocurrió darle 1.000 pesos a este, como convení con vos, que fuiste el primero, es problema mío, no es tuyo. Si la plata no es tuya. Ahora, ¿cómo quedó el primero cuando vino a cobrar el otro que trabajó 10 minutos? ¿No quedó mal? Enojado. Convengamos que cuando nosotros vemos que otro es bendecido antes que nosotros, quedamos así. Ahora, ¿cuál es tu actitud entonces al traer tu ofrenda? ¿Cuál es tu actitud ante ofreciendo un servicio a Dios? Si yo tengo que pensar en ser beneficiado por todo lo que tengo que hacer, diría sí, me corresponde, porque estoy en esto, estoy en aquello, estoy en lo otro, estoy en lo otro. Está. Me muevo más que cualquiera otro, quizá. Sí. Pero yo lo hago porque a mí me agrada hacerlo. ¿Me entiende? Y no me resulta, aunque tenga momentos de que me gustaría dormirme y tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque me resulta grato hacerlo. Porque es el oficio, la profesión que recibimos. Cuando yo estaba en actividad, estamos hablando del segundo punto. Cuando yo estaba en actividad, yo no me quedaba únicamente con lo que mi jefe me pedía que haga. Agregaba siempre algo. Pero no lo hacía para ganarme el favor de los patrones, de mis jefes. No lo hacía. Lo hacía porque a mí me gustaba brindar un servicio cómodo. Yo quería estar cómodo donde estaba trabajando. Quería sentirme cómodo con los informes que yo tenía. Porque aquella me vine... Ahora, el grupo de danza, le miro a los hijos, verde. Listo, el verde. Sí, pero ese verde, hablando de mi trabajo, ¿no? Le puedo agregar estos datos. Yo trabajaba en lo que era secuestro de autos, operativos, logística, conexión con juzgados. Y en un momento determinado dije, pero a estos secuestros de vehículos puedo agregar un antecedente. ¿Cuál de ellos que está secuestrado tiene pedido de captura? Y son mellizos. Y ahí nomás me encontré contacto con mi primo, que era comisario principal de la policía, y empezamos. Y él me bajó datos, y había vehículos que estábamos por entregar que tenían pedido de captura a nivel país. Pero a mí me pidieron que haga eso. No, yo lo hice porque a mí me pareció bueno hacerlo, porque brindaba un mejor servicio. Porque me resultaba cómodo hacerlo y me sentía capaz de hacerlo. Entonces, cuando nosotros brindamos un servicio a Dios, lo hacemos de acuerdo a la capacidad que usted y yo tenemos de Dios. La Biblia dice que cada uno hemos recibido un grado de fe, una cantidad de fe, en la cual nosotros nos manejamos en el lugar que Dios nos ubicó en la casa. Pero ese grado de fe puede llegar en aumento de acuerdo a tu mover con Dios. Por eso el capítulo 47 de Ezequiel, proceso. Si tú has querido llegar a la presencia de Dios mojándote hasta el tobillo con las aguas, ese es tu primer andar. Listo, quédate conforme, ¿estás conforme? Listo, pero que tu semblante no decaiga cuando ves a otro bendecido en tu lugar. ¿Me entiende usted? Y eso es lo que notó Dios en la vida de Caín. Dice que él se enojó. Y Dios le estaba hablando a Caín de la postura que él tenía. Por la bendición y por la forma que él recibió la ofrenda de Abel. Ahora, ensañar significa deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien no está en condiciones de defenderse. Eso es ensañar. Te repito, ensañar es deleitarse en causar el mayor daño
y dolor posible a quien no está en condiciones de defenderse. Eso es enseñar. Yo le escuché ayer, fuimos nosotros en el acto de Ana Frank, acá en Florencia. Y en un momento determinado, cuando estaban hablando así sobre las resoluciones, sobre el porqué de toda la exposición de Ana Frank, esta joven alemana con raíces judías, hablaron algo de los derechos del niño. Entonces, acá yo puedo agregar esto sobre ese tema, el derecho del niño. Cómo la gente hoy quiere ensañarse para causar dolor a un ser que todavía no llegó al mundo, no nació, con el tema del aborto. Para que usted entienda lo que le estoy queriendo decir con el tema de ensañar. ¿Amén? Entonces, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien no está en condiciones de defenderse. Tercer punto. El Señor le dijo, si tu corazón es correcto, ¿no serás enaltecido? Si tu corazón, tu actitud, tu forma de ser en la iglesia, en la casa, en tu casa, en el lugar donde estás ocupando una posición de privilegio, no es correcto, ¿no serás enaltecido? Por eso es que la Biblia dice que muchos de los que llegaron después serán primeros que otros. ¿Por qué? Porque Dios evalúa tu corazón en su casa, en su presencia. Cuarto punto. Si estás ofreciendo al Señor y tu corazón no es correcto, la palabra, el pecado está a la puerta, habla del orgullo nuestro. De ese orgullo que nos lleva a enaltecernos y a creernos ser superior a otros y demandar mayores cosas que aquel. Por eso aquel que fue contratado primero se presentó ante el patrón, ante el dueño de la tierra y habló y se creyó en condiciones de reclamar mayor paga que aquel que vino último. Y así nosotros somos ante el Dios, en la casa de Dios, en el servicio. Demandamos mayor privilegio porque yo tengo mayor tiempo y porque hago esto y porque hago aquello. No, a Dios no lo observa eso. Dios no mira esa actitud. Porque ahí estamos hablando de nuestro orgullo. Cuando demandamos algo y exigimos ser reconocido en un lugar y recibir tal beneficio dentro de la iglesia porque tengo mayor tiempo de acá. No, Dios, te vuelvo a insistir acá, Dios no mira eso en la vida nuestra. Dios mira de cómo nosotros venimos a su casa y si hay humildad en nuestra vida. Es así donde Dios te bendice. Cuando tú te pones en el lugar del otro y dices, bueno, voy a orar para que el Señor me lo bendiga más, pero tu corazón está sano. Está bien. No hay dolor, no hay resentimiento. Hay a veces que dentro de la misma familia hay división por esta condición. Porque el otro tiene mayor capacidad, el otro está más bendecido. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que están viviendo bajo mi mismo techo tenga paz y yo no? Pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Hay matrimonios con conflicto, porque uno de los dos, varón o mujer, la esposa o el esposo, tiene mayor capacidad que el otro. Pero ¿cuál es tu postura? Yo siempre digo, mi esposa tiene una capacidad mayor que yo en un área determinada. Y no te lo voy a repetir, si no te acordás, ya es tu problema. Pero una vez lo dije. Pero eso no quiere decir de que mi esposa sea mi enemiga. Dios la usa de esa manera y punto. A mí me usa de otra. Pero ambos somos un complemento. Y quiero que usted con el otro que está al lado suyo. El grupo de danza, por ejemplo. Están las jovencitas, las doncellas, las jovencitas acá, danzando, marcando algo para el Señor. Pero una tiene mayor destreza que la otra.
Pero la otra que tiene mayor destreza es complemento de aquella que recién se inicia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Ayudar que la otra llegue a tener la destreza que yo tengo para poder brindarle a Dios lo mejor. Pero que no gane mi corazón el orgullo. ¿Me va entendiendo? Tu orgullo no puede ser un obstáculo en tu caminar con Dios. No puede. ¿Y sabe lo que dice la Biblia con respecto al orgullo nuestro? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. En tu vida y en la mía debe haber un constante renunciamiento. Lo importante de todo esto es que podamos percibir humanamente lo que verdaderamente es trascendental. Es lo que el Espíritu de Dios nos muestra por medio de la vida de uno de estos, de Caín y de Abel. La pregunta que usted en esta noche se debe hacer, y yo me debo hacer, es: ¿soy Caín o soy Abel? ¿Soy Caín o soy Abel hoy en la casa del Señor? ¿Soy Caín o soy Abel? Esa es tu pregunta y la mía. Cada uno ofreció lo que tenía conforme a sus alcances. Ahora, usted puede llegar a tener un límite para poder dar, pero esa capacidad que usted tiene la debe saber administrar. Porque a lo mejor usted tiene la capacidad de dar esto hoy. Hoy tiene esto. Pero usted tiene que aprender a administrar lo que hoy tiene para poder desprenderse y que su ofrenda sea grata ante Dios. Hay hermanos que me dicen: yo no sé orar. Y no es que no saben orar porque saben hablar. La oración es hablar. Quiere decir que todos sabemos orar. Porque yo tengo que orar de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón a través del Espíritu y me conecto con el Padre. Oramos. Ahora, si yo no sé orar, tengo que esforzarme a comenzar a dar en ese momento de oración lo que mi capacidad me permite brindar. Ahora, si yo no desarrollo esto en mi vida, nunca podré desarrollarme en esta área. Alguien me dijo: yo no tengo la capacidad de poder desarrollar un tema como otros hermanos lo tienen. No, pero la capacidad que tú tienes es lo que Dios valúa. Porque, Rocío, prepárame para el sábado tal tema, tenés 10 minutos. Ay, no puedo, no tengo la capacidad, pastor, me va a costar mucho. No, bríndele a otro que tiene mayor lenguaje que yo, mayor capacidad intelectual. Entiende mejor la Biblia. No, pastor, yo no quiero. Ahora, ¿qué perdió Rocío? La oportunidad de desarrollarse en algo que ella misma reconoce que no tiene. ¿Entiende? Es un ejemplo que doy. Cuando yo comencé a preparar temas para predicar, iba al instituto bíblico, yo me ponía a desarrollar los temas en mi casa. Y el profesor nos evaluaba clase por clase. Y llegó el momento que el profesor dijo: párense frente a su espejo y háblese a usted mismo. Preparen un bosquejo, un tema. Dentro de poco lo vamos a empezar a preparar homilética y hermenéutica acá. Y ahí vamos a ver. Y el profesor nos decía: y párense hacia el espejo y tomen el apunte, anoten y predíquense a ustedes mismos. Y así fui desarrollando. Pero si tú no quitas el temor para empezar algo, nunca llegarás. Pero tú tienes que desarrollarte. Ahora, lo que está a tu alcance. Y te puedo asegurar que si lo que tú tienes ahora lo entregas, haces algo, ofrendas o le sirves a Dios de una manera correcta, mañana lo que hoy diste, vos misma te superarás, porque Dios va a hacer que te desarrolles. ¿Entiendes? Ahora, eso que vos das hoy, porque está a tu alcance, es lo que va a hacer que tu vida produzca. Jonathan y Carla comenzaron con un emprendimiento. Estábamos por empezar nosotros con la pastora eso. Creen que nos ganaron la pulseada. Pero ahora, ¿qué pasó? Ellos están allí desarrollándose en un emprendimiento porque quieren abrirse un campo económico, financiero para ellos. Está bien. Está bien lo que hicieron. Pero si ellos no se esfuerzan por
por aumentar lo que hoy tienen y no administran bien lo que hoy tienen, van a quedar con el deseo de llegar a algo. ¿Me entiendes? Ahora, lo que hoy tú tienes en tu mano, si lo sabes administrar, es lo que hará que vos seas productivo. Y no te frenes, no te detengas. Tenés 1.000 pesos. 1.000 pesos me sobra, pastor. Listo, 1.000 pesos te sobra. Produce con 1.000 pesos. Pero ¿qué hacemos con 1.000 pesos? Muchas cosas. Si sabes trabajar. No se compra nada. Mentira de Satanás. Algo llegas. Yo siempre cuento el testimonio de estas paredes. Porque esto nosotros edificamos con torta frita. Lo que en otros lugares le dicen chipá. Torta frita. Harina preparada con grasa, fritada en aceite y con grasa, vendíamos. Así levantamos todo este salón. Y la gente decía, pero no. Y yo digo, esto es producción. Y empezamos con 10 kilos de harina y después llegamos a amasar 50 kilos de harinas en una sola tarde. Esto es producción. Ahora, lo que tú tienes en tus manos, bien administrado, es lo que hará que mañana sea próspero. ¿Me entiende usted acá? Ahora, Dios, lo que tú tienes a tu alcance, es lo que te hará productivo. Pero, ¿qué le faltó a la ofrenda de Caín? Escuche esto. Si ambos observamos, me da unos minutos más, ya concluimos. Observamos lo que hicieron ellos, con todo su corazón trajeron de lo mejor que tenían, conforme a la naturaleza y a la capacidad de cada uno. Estamos hablando de la naturaleza de producción que no tenían. Uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Ahora, la naturaleza de su nombre pesó mucho también en la vida de Dios, o en el caminar con Dios. El nombre Abel, anote usted, le doy tiempo para que anote. El nombre Abel tiene un significado muy importante. Escuche esto. El nombre Abel significa hijo, aquel que porta el aliento del Padre. Eso significa Abel. Aquel que porta es hijo, aquel que porta el aliento del Padre. Si nosotros analizamos la palabra acá, escuche esto, estuvimos hablando muy bien, si le gustó la primera parte, esto creo que a usted le va a ayudar más todavía. Anote por favor, o quien quiere leerme rápido el capítulo 20, verso 22 del Evangelio de Juan. Aquel que porta el aliento del Padre. ¿Quién encuentra rápido Juan capítulo 20, verso 22? Y me lo lee fuerte. ¿Solamente el 22? Sí, pues. Y Si no te diría hasta el 23. Bueno. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento? La historia bíblica ahí, que vos tenés la Biblia abierta, Camila. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Pero, ¿vivo o muerto? Resucitado. Resucitado. Ahora, la Biblia dice que Jesús le dijo que sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 2, del libro de los Hechos, nos habla a nosotros del gran mover o la gran manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino como viento recio y llenó el aposento alto. Ahora nosotros estamos viendo acá que el aliento del Espíritu de Dios le dio vida al primer hombre, que fue Adán. Quiere decir de que acá lo que nosotros tenemos que entender acá es que el soplo de vida es el aliento del Padre en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, de los presentes, tendríamos vida si el Espíritu Santo nos haya brindado vida a nosotros. Amén. El hombre no era ser viviente hasta que el soplo de Dios llegó a su vida a través del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, no hubiese avivamiento en el pueblo de Israel, no hubiesen resucitado de su escasez, de su miseria, de su pobreza, de todo lo malo que vivían, si el soplo del Espíritu Santo no venía del norte, del sur, del este y del oeste. Quiere decir de que lo importante acá es el soplo del aliento de Dios, el soplo o el aliento de Dios sobre la vida del hombre y de la mujer.
Si Dios sopló en tu vida, entonces tú tienes la oportunidad de un desarrollo productivo en ti, en lo natural y espiritual. Cuando hablo natural, lo financiero, material, familiar, en lo espiritual, en todo lo que comprende nuestro caminar con Dios. Si Dios sopló y tú eres consciente de que Dios sopló en tu vida y el aliento de Dios está en ti, entonces tú tienes la oportunidad de producir lo que otro no produce. En el área de servicio hay muchos hermanos que se destacan en un tema en particular porque han aprendido a desarrollarse en el Señor en todas las áreas, pero enfocaron su vida en lo que Dios estableció para ellos. Entonces tú tienes que aprender a tener tu vida enfocada en los principios divinos para que Dios te haga productivo en todo lo que emprendas. Fíjese, tipo de los hijos del reino, nos está hablando a nosotros lo que Caín y Abel representa. Un hijo que tiene la esencia del padre, un hijo que es hijo y tiene la paternidad. Hebreos 11:4, anote usted y lo lee en su casa. O si alguien tiene rapidito la capacidad de encontrar Hebreos 11:4, me dice, yo lo leo. Pero fíjese algo importante. ¿Cuántos de los que estamos acá somos hijos? Amén. Ahora, si usted dice ser hijo o hija, usted tiene la esencia de Dios en usted. Y Dios sigue produciendo. Sigue multiplicándose. Sigue expandiéndose. Entonces la naturaleza suya y mi naturaleza en Dios es expandirme, es poder dimensionarme, es poder desarrollarme, es poder alcanzar metas que antes no alcancé. En Dios sí lo puedo hacer. ¿Encontró? Léalo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe. La fe es la certeza de lo que quiero pero no tengo. Yo sé que llego. Sé que podré llegar, sé que podré tener. No lo tengo, pero sé que Dios me lo entrega. Eso es fe. Yo no lo tengo, pero lo estoy viendo. La misma presencia transforma nuestro caminar y nos renueva día tras día. Por eso es importante que nosotros entendamos algo que habló la pastora cuando hablaba de dimensión el otro día. No sé si usted notó esto, pero la pastora dio algo muy importante. Dijo algo muy importante. No es lo mismo la presencia que estar en la presencia. No es lo mismo. Hoy usted puede sentirle a Dios, pero sale de acá, usted no lo tiene más. Porque no es lo mismo la presencia que estar en la presencia. Cuando nosotros estamos en la presencia, somos productivos. Yo no me voy a ocupar a estar pensando en que tengo este problema. Porque yo estoy en la presencia y la presencia se encarga de mi problema. Ay, tengo que edificar. Yo no me voy a preocupar por edificar. Me decía en el sentido de la provisión, como diría la pastora, la providencia de Dios. Porque la providencia habla de lo que Dios te da para que tú puedas hacer. Ahora, igual que el fideo, ¿no? Pero fíjense algo importante. Y es rico ese fideo, a mí me gusta. Ahora escuche esto. Pero escuche esto. Si estamos nosotros pensando en esto constantemente, estamos sacando nuestro enfoque en lo que Dios puede darnos. Entonces acá usted tiene que tener presente que si usted está en la presencia, también la pastora nombró a alguien de la Biblia en un momento determinado su mensaje la semana pasada. ¿A quién le nombró la pastora? ¿A quién le nombró la pastora? No dije que la pastora le nombre a Moisés. Yo estoy preguntando a la gente, no a usted. Si usted predicó. No, pues dice que no es pastora. No, pero ella es la que predicó, pues. Ella no tendría que haber hablado. Pero ella le nombró a Moisés. Ya está, pastora. Ya. Silencio en la guardia. Pero fíjese, ella le nombró a Moisés. Pero cuando Dios le mandó a Moisés a hacer algo, le dijo, si tu presencia no va conmigo. Es decir, de que nosotros no podemos movernos sin la presencia.
Si yo tomo esta copa con agua y te tiro, vos vas a sentir el agua por un instante, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Por un momento vas a sentir la sensación del agua en tu cuerpo. Pero cuando tu cuerpo se adapta al agua, ya no lo sientes. ¿Quién quiere experimentar lo que digo? Eso es muy malo para el sol. ¿Usted entiende lo que digo? Toma un poco de agua, te tiro en la cara. Para que el primer impacto allí, ¿no es cierto? La primera sensación, como dijo Camila, hace frío, no me tire, pastor. Pero si yo hago la prueba con ella, ella va a sentir el fresco del agua por un momento. Porque luego el cuerpo, el calor natural del cuerpo, hace que el agua que golpeó su cuerpo sea... ¿Usted entiende lo que digo? ¿Querés o no querés? Probadlo ahorita. Yo le tiro el agua. ¿Quién quiere probar? Yo le tiro el agua y te puedo asegurar que en menos de un minuto ese frío del agua es absorbido por el cuerpo tuyo y tú ya no sientes el frío. Se evapora. No se evapora, sino que tu cuerpo se adapta al momento, o mejor dicho, el agua se adapta al cuerpo tuyo, tu cuerpo se absorbe esto y comienza a tener algo natural. En ti se mueve eso. Ahora, cuando nosotros tenemos el impacto de la presencia, no es lo mismo que vivir en la presencia. Porque el impacto de la presencia de Dios es como el agua que te tiro. Pero el vivir en la presencia es no sentir ese impacto en mi vida porque yo ya estoy adaptado a eso. Camino. Por ejemplo, hay gente que viene a este lugar y en un momento determinado reciben cosas, milagros, Dios lo trata, Dios lo transforma, Dios lo libera. Y usted dice, pero, wow, pero usted está adaptado al mover de la iglesia. ¿Me entiende? Cuando con la pastora vamos a ministrar en otro lugar, el fluir, el mover es diferente. ¿Por qué? Porque hay un impacto. ¿Por qué? Porque hay una presencia que impacta un lugar determinado con un propósito definido por Dios. Entonces usted debe acostumbrarse a estar dentro de esa presencia. Y es eso lo que va a hacer que usted se renueve. Y es la presencia que va a impedir de que usted sea bloqueado porque otro está siendo bendecido antes que usted. Es la presencia que te va a llevar a involucrarte en algunos asuntos. ¿Por qué? Porque vos vas a sentir la necesidad de poder ser parte de algo. ¿Me entiende? Entonces, de nada sirve, mi hermano, que nosotros caminemos sin la presencia. Por eso en esta noche es importante que usted entienda esto. Que si usted vino con un corazón dispuesto a hacer un trueque con Dios, va a salir con las ganas de hacerlo. Porque con Dios no hacemos trueque. Yo no le digo, Señor, te doy esta toallita para que te seque la lágrima y vos me das algo a cambio. No, con Dios no se juega de esa manera. No, se equivoca. Si usted le va a decir, te doy esto para que tú me des tal... No, te equivocaste. Dios no necesita tu servicio, Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu ladrillo. Lo que Dios necesita es que tu corazón esté dispuesto a recibir. Diga conmigo, mi corazón está dispuesto a recibir. De nada sirve tus dones si vos no cambiás. Amén. Pastor, yo oro por sanidad para la gente y la gente se cura, se sana. Listo, gloria a Dios. ¿Y tú para cuándo? Hay personas que son muy despiertas para poder enseñar y guiar a otros. Pero somos lerdos para incluirlo entre todos, para poder educarnos a nosotros mismos. De nada sirve mi capacidad en Dios si no sé hacer las cosas para que esa capacidad me cambie a mí primero. Hace muchos años atrás, Oscar, seriamente joven, vive en Florencia.
No soy yo. Sí, yo también me llamo Carlos, pero no soy yo. Se comunica conmigo hace muchos años. Nosotros vivíamos en Chaco todavía. Y me dice, pastor, cuando una gente se va a la iglesia, ¿qué se consigue yendo a la iglesia? Entonces yo le digo, y bueno, según como tú dispongas tu corazón, vas a recibir esto, cambio. Y empecé a explicarle muchas cosas. Entonces me dijo, ¿y por qué mi mamá cuando va a la iglesia es así, cuando llega a casa es totalmente lo contrario? Entonces yo le contesté de la siguiente manera. Porque luego se comunica la madre conmigo, porque sabía que el hijo se comunicó. ¿Y por qué, pastor? Cuando yo le predico a alguien, le hablo de la salvación, a mí no me creen ni me escuchan. Y como yo estaba conociendo el camino por el cual ella quería llevarme, le dije, mire hermana, el primero que debe creer en el mensaje que uno da es uno mismo. Porque el mensaje impacta primeramente a la vida del portador de la palabra. Amén. Para que la vida de ese portador sea transformada, para que el otro crea que Dios también puede hacer lo mismo en él. ¿Me entiende? Es importante esto. De nada sirve ser prosperados si no cambiamos. Si no marcamos una diferencia. Si nuestro corazón tiene maldad contra mi hermano, de nada sirve que yo hable en lenguas. Si nosotros nos sentimos dependientes, mi hermano, de nuestra vida, de nuestro accionar, tampoco sirve que busque algo diferente en Dios. Si tu ofrenda es grata, serás prosperado y serás cambiado. Si en tu corazón hay disposición. A verlo toda la actitud del hermano. Cuando éste le dijo, salgamos al campo. Obedeció, pero allí también cayó muerto. Caín, escucha esto y con esto concluimos. Dame 5 minutos más. Te digo lo que significa Caín. Anota, por favor. Caín, 2 puntos. Aquel que labra su propia lanza. Te repito. Caín, 2 puntos. Aquel que labra su propia lanza. Hablando de Caín, ¿no? A los que ofrecen con su propia capacidad. Todo esto significa esto, ¿no? Los que ofrecen con su propia capacidad. Los que no cambian. Son usados por Dios, pero en sus vidas no hay prosperidad. ¿Me entiendes? Su vida no hay prosperidad. No hay capacidad por causa de su egoísmo. O puede usted tener capacidad, pero eso opaca su capacidad. Si es egoísta o un corazón perverso, opaca su capacidad en Dios. Estamos hablando de Caín. Diga conmigo, ¿soy Caín? Soy Caín. Más fuerte, ¿soy Caín? Soy Caín. O Abel. O Abel. Si lo que haces está fundamentado en tu orgullo, vas a labrar tu propia lanza y con ella misma caerás. Te la tiro para que entiendas, porque me está mirando como diciéndome, ¿qué me dijo este? Hasta la pastora quiere saber. Si lo que haces está fundamentado en tu orgullo o en nuestro orgullo, estamos labrando nuestra propia lanza y en ella misma caeremos. En el sentido que si nosotros hacemos todo para vanagloria nuestra, el día de mañana tu lugar será ocupado por otro porque tu vanagloria te traspasó de una punta a la otra. Amén. ¿Alguna vez miró el corazón con una flecha usted? ¿Cupido? ¿14 de febrero? Sí. Todavía creo en los Reyes Magos usted. Ese angelito prácticamente desnudo, pero tira la lanza. Traspasa el corazón. Listo, este mínimo ejemplo que te doy para que te rías, habla de tu orgullo y habla también de lo que termino de decir, que estás trabajando, estás labrando, estás elaborando tu propia lanza. No nos vamos a meter en cuestiones místicas, pero para determinar también tenemos que entender, hermano, que debemos determinar tener un carácter que a Dios le agrade, no el carácter que nosotros decimos querer tener. Judá, por ejemplo, en un momento determinado,
el significado de Judá habla de alabanza. Pero nunca estarán separados de su hermano, pues son parte del mismo cuerpo. A lo que me quiero llegar acá es que vos vas a tener la capacidad, ¿me entiendes? Pero por esa capacidad que tú crees tener y esa destreza que tú tienes o dices tener, no va a hacer de que tú te separes de tu hermano. Al contrario, la capacidad que tú dices tener y la destreza que tú dices tener para producir en un lugar determinado, te va a llevar a poder ayudar a tu hermano para que llegue a tu nivel. Lo que Caín hizo fue lo siguiente: cortó la cabeza de su hermano, por así decirlo, para que nadie lo supera a él. Y usted no fue llamado a cortar la cabeza de nadie. Yo tampoco. Nosotros fuimos llamados a trabajar en el cuerpo. Amén, así es. Usted no nació para ser oreja. Yo no nací para hacer todo el cuerpo. Pero usted fue llamado a ocupar parte del cuerpo. Pablo dice, algunos son orejas, otros son manos, otros son pies, otros son boca, otros son ojos. Y le podemos seguir agregando parte de nuestro cuerpo. Pero cada uno de nosotros, en Dios ocupamos un lugar determinado. Insisto acá en esto. Mi esposa puede llegar a tener mayor capacidad que yo en un área determinada en el aspecto espiritual. Pero eso no quiere decir de que ella me esté opacando a mí, porque es parte del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo, que no tengo la capacidad de ella para poder trabajar en un área determinada? Involucrarme en sus asuntos, trabajar con ella, acompañarles en algunos temas, y de esa manera que consigo poder contagiarme de lo que ella tiene en Dios. Ahora, si ella tiene mayor capacidad que yo, ella no me va a decir, rajad acá. No. Si ella dice, rajad acá, si vos querés llegar a lo que yo llegué, doble rodilla, muchacho. Si ella tiene esa actitud, fue traspasada con su propia lanza. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Amén. Cada uno de nosotros fuimos llamados para ser parte de un cuerpo, orgánicamente hablando. Y cada uno de nosotros debemos ser funcional en el lugar que estamos para que el otro también pueda ser bendecido. Eso es importante. Poder ser usado por Dios, hermano, pero este es el tiempo donde Dios te pide de que puedas recapacitar, puedas entender. Si no alcancé una meta en todo este tiempo, ¿qué es lo que hice mal? ¿Será que yo le actué como Caín? ¿Le llamé a mi hermano en el campo para poder arrebatarle lo que de él era? ¿Será que está ambicionando lo que mi hermano tiene? ¿O estaré colocando mi pie para que el otro caiga? Entonces, en esta noche sería conveniente que, y te repito, esta es la primera parte de una enseñanza que puede llegar a tener dos partes más, la segunda y la tercera. Pero ¿qué pasaría, mi hermano, si nosotros en esta noche nos miramos hacia adentro, nos evaluamos hoy, ahora, y nos preguntamos, si no he llegado al lugar que pretendí llegar, hasta hoy no llegué, ¿qué es lo que detuvo mi avance en Dios? ¿Qué es lo que me impidió poder alcanzar mi meta? Son 3 años, son 4 años que estoy procurando esto, pero no alcanzo. Ahora, ¿qué es lo que me impidió llegar? Un examen de conciencia. Por eso la palabra dice, examíname por Dios y ve si hay camino de perversidad en mí. Ahora, si el salmista, la palabra del Señor dice que él pidió a Dios que lo examine, es porque él también se encontró en un momento determinado, frenado en un avance, impedido de poder alcanzar una meta. Examíname. Y por las dudas, si estamos llegando al lugar que hemos pretendido llegar en Dios, qué bueno sería que también nos hagamos la misma pregunta. Que nos evaluemos nosotros en esta noche. Aquello que estamos creyendo alcanzar. Y nos preguntemos en Dios si hay algún camino perverso en mí que me pueda impedir llegar a algo mayor.
Y usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver tu fruto? La pastora dice siempre, bueno, hace un tiempito no está diciendo esto, pero se le extraña a veces. Ella cuando habla con una persona dice, mira Oscar, me dice muchas veces, por su fruto lo conocerás. Si el árbol va a dar fruto, entonces vamos a esperar el fruto. Mi esposa siempre dijo eso. Hay alguien que está hablando con ella, me comenta alguna situación y dice, muy lindo todo, lindas palabras, muy bien, ahora. Pero por su fruto vamos a saber si el árbol va a permanecer. Si tu fruto, mi hermano, no permaneció, es porque hay algo que debe ser corregido en el árbol. ¿Me entiende? Póngase sobre sus pies en esta noche y oramos. Y vamos a bendecir a Dios en esta noche, ¿sí? Póngase sobre sus pies. ¡Qué bueno es Dios! Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno.